¿Todos ven las diapositivas? ¿Alguien que tenga problemas? ¿No mira a nadie a alguien? ¿Lo escuchan bien? Bueno, Sí, se oye perfectamente. ok. Sí se escucha. Y se ven también las diapositivas. Ok, perfecto. Ay, disculpen de verdad la tardanza, pero no dependía mucho de mí. Vamos a ver ahora si se puede. Como les mencionaba, es el capítulo número 5 de su libro de texto, Transportadores de membrana y respuesta a los fármacos. ¿Verdad? Voy a tratar de simplificarles un poco la clase a modo de que me entiendan, porque su libro de texto es algo complicado. Traten siempre de entender más que de aprenderse o memorizarse las cosas. Entonces vamos a empezar con la introducción. Prácticamente las proteínas de transporte de membrana van a estar presentes en todos los organismos de nuestro cuerpo, en todos. Y estas proteínas van a ser aquellas que controlan tanto la afluencia de nutrientes como los desechos celulares de nuestro organismo, como les menciona en la diapositiva. Prácticamente el 7% del número total de genes nos van a codificar, ya sean transportadores o proteínas que van a estar relacionados a los transportadores. Estas funciones prácticamente pueden ser facilitadas, quiere decir aquellas que no van a requerir energía, o pueden ser activas, aquellas que van a requerir energía suficiente para poder funcionar. En esta clase nos vamos a dirigir principalmente a dos superfamilias, las cuales son los transportadores ABC. O sea, yo se lo simplifiqué porque así está en su libro, pero cuando hablemos de transportadores ABC, vamos a hablar sobre los transportadores de cassette de unión a ATP. Y cuando hablemos de transportadores SLC, vamos a hablar de los transportadores o portadores de solutos, que son principalmente las dos familias más importantes en cuanto a esta clase. Tienen que tener un poquito en cuenta de que las proteínas derivadas de los cassettes de unión a ATP o los transportadores ABC son activos, por lo tanto van a depender de la hidrólisis del ATP, mientras que las superfamilias SLC o portador de soluto codifican sus transportadores, ya sea de una forma facilitada o por medio de transportadores activos. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los transportadores de membrana en respuestas terapéuticas a los fármacos. Vamos a hablar acerca de la farmacocinética de estos transportadores. Se sabe que este tipo de transportadores son bastante importantes en la farmacocinética y generalmente se localizan en el epitelio intestinal, renal y hepático, que es donde se dan las principales funciones o afectaciones de los fármacos. No sé, creo que esa clase ya la vieron con la doctora de Jaime, las cuales son absorción, eliminación y metabolismo también de los fármacos o los medicamentos ingeridos por los humanos. Entonces, vamos a mencionar de que los transportadores prácticamente trabajan en conjunto con algunas enzimas metabolizadoras de algunos fármacos, y esto permite que se dé el metabolismo, como la misma palabra lo menciona, para que éstas puedan ser eliminados, ya sean como metabolitos o como disposición final de los fármacos. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si ven mi mouse, pero creo que no. Entonces, vamos a tener de que, si ustedes se fijan, hay como unas cositas ovaladas rojas. No sé si logran verlo. Entonces, estos óvalos rojos
prácticamente son los transportadores que hay entre membranas y que son las que funcionan en conjunto con las enzimas metabolizadoras de los fármacos para que se pueda, para que se pueda, ¿cómo es que se llama? Que se pueda captar el fármaco y asimismo, ya sea que le dé salida al fármaco o se metabolice a su metabolito activo. Entonces, como observan en la diapositiva, hay un fármaco que por medio de los transportadores de membrana entra al hepatocito, porque esto es un hepatocito, y por las fases de metabolismo que ya las tuvieron que haber visto, se pueden producir tanto en metabolismo como en disposición final y pasar ya sea al canalículo biliar para su eliminación o a la sangre para activar o hacer el efecto deseado del medicamento. En cuanto a la farmacodinámica, vamos a mencionar de que los transportadores de membrana son blancos de muchos fármacos usados clínicamente. Estos transportadores de recaptación de neurotransmisores sirven como blancos de fármacos como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, algunas anfetaminas y anticonvulsivos. Los transportadores que no son neuronales también pueden ser blancos farmacológicos potenciales, como por ejemplo aquellos transportadores de colesterol utilizados en las enfermedades cardiovasculares, aquellos transportadores de nucleócidos que son utilizados contra los tumores o contra los cánceres, transportadores de glucosa que son utilizados en los síndromes metabólicos, incluso en la diabetes, y vamos a tener con transportadores de sodio cloro de la familia SLC que son utilizados en la hipertensión. Entonces, vamos a poder decir de que para que estos transportadores de membrana también nos pueden activar o nos pueden modificar las respuestas adversas al medicamento. Recuérdense que así como nos puede ayudar a obtener los efectos terapéuticos, también nos puede afectar, dependiendo del tipo de transportador, las respuestas adversas a dichos medicamentos. Entonces, tienen que tener en cuenta de que esos transportadores pueden tener bastante control en cuanto a la importación y exportación de los fármacos. Por lo tanto, pueden controlar la exposición de las diferentes células en las cuales se encuentran estos transportadores, ya sea a los fármacos o químicos que nosotros ingerimos, como a las toxinas ambientales a las cuales están predispuestas. En esta diapositiva yo les he puesto cómo las respuestas adversas a los fármacos están mediadas por transportadores y se puede clasificar en 3 categorías. Que se dé una disminución de la captación o excreción en los órganos de depuración, un aumento de la captación o disminución del flujo de salida en los órganos blancos o el transporte alterado de compuestos endógenos en órganos blancos. Prácticamente los transportadores que principalmente están expresados tanto en el hígado como en el riñón son bastante claves para la exposición de los fármacos en la circulación sistémica y esto afecta, como les mencionaba, la exposición y por lo tanto la toxicidad que estos puedan llegar a tener en los órganos donde se encuentran los transportadores. Los transportadores de los cuales estamos hablando o están expresados en ciertos tejidos pueden ser blancos específicos de cierta toxicidad de dichos fármacos, ya que pueden controlar las concentraciones a las cuales el fármaco está exponiendo o está expuesto en los tejidos a los cuales
a los cuales están, ¿cómo es que se llama? En relación o a los cuales están, ¿cómo les explico? Están en contacto, por decirlo así. Entonces, esta toxicidad eh, puede ser inducida ya que algunos transportadores pueden afectar la distribución del fármaco y concentrar la cantidad del fármaco que tenemos en un solo lugar, en un solo órgano blanco o en un solo tejido y por lo tanto su toxicidad aumenta. Por eso es importante que los fármacos puedan modularse por medio de transportadores para poder ejercer o para poder evitar estos efectos adversos. En esta imagen, creo que se las hubiera puesto un poquito más grande, espero ustedes la puedan ver. Esa imagen está en su libro de texto. En esta imagen se explican principalmente los mecanismos por los cuales los transportadores pueden mediar las respuestas adversas a los medicamentos, porque recuérdense que estamos hablando de efectos adversos. Entonces, en esta imagen se ofrecen tres casos muy diferentes, ¿verdad? Vamos a tener de que en el primero, en el de arriba, habla sobre la depuración de dicho fármaco, que puede ser en el hígado por medio de la bilis o en el riñón por medio de la orina. En esos transportadores hay una disminución en la captación y por lo tanto una disminución en la excreción y la depuración total del fármaco. Luego está al lado una gráfica y ustedes pueden ver que la concentración del fármaco aumenta en el tiempo establecido. Si hay una disminución en la captación y la excreción, va a aumentar la concentración del fármaco en el plasma y por lo tanto van a aumentar sus efectos, ya sea sus efectos farmacológicos o efectos terapéuticos o efectos adversos y por lo tanto va a aumentar el tiempo de exposición. Si no lo pueden ver bien ahí, lo buscan en su libro de texto porque está bien bonito. Luego tenemos en el dibujo de en medio, tenemos cuando el órgano blanco ya, ¿cómo les explico? Cuando ya se vuelve tóxico. Siempre está la entrada del fármaco, hay una captación incrementada y un flujo disminuido. Por lo tanto, la concentración del fármaco va a ser más alta, la eliminación del fármaco se va a dar en mayor tiempo, por lo tanto va a estar más expuesto y el incremento a la exposición se va a alargar durante el tiempo. ¿Qué significa? Que los efectos terapéuticos como los efectos adversos se van a aumentar en el tiempo. Significa que más tiempo para que estos efectos se puedan llevar a cabo. Y en el último, que habla prácticamente cuando el incremento de la concentración del plasma está unido a un compuesto endógeno. En este caso podemos poner como por el ejemplo del ácido biliar, porque si ustedes se fijan, el ejemplo es en el hígado. Entonces, este fármaco produce cambios en el transporte de los compuestos endógenos, inhibe la afluencia del compuesto endógeno, por lo tanto, la eliminación. Esto produce una acumulación del fármaco y va a haber una concentración mucho más grande del fármaco que hemos administrado y por lo tanto el órgano blanco va a estar más expuesto a dicho fármaco. Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos básicos del transporte de membrana. Esto lo tuvieron que haber visto en fisiología y si todavía les queda dudas, estudien o me pueden hacer preguntas al final de la clase. Entonces, vamos a hablar sobre transportadores
versus canales. Vamos a decir de que ambos nos van a facilitar la penetración de la membrana, ya sea de iones inorgánicos como de compuestos orgánicos. Los canales, en general, tienen dos estados principales. Pueden estar abiertos o cerrados. Solo en estado abierto, los canales van a actuar como poros para que estos iones seleccionados fluyan hacia abajo por un gradiente electroquímico. Después de abrir los canales, van a volver al estado cerrado en función del tiempo, que significa que el fármaco va a poder permitir entrar cuando el canal está abierto, pero una vez que pase, este canal se va a cerrar. Ya se lo voy a explicar con un dibujo más adelante. Hablando sobre el transportador, vamos a mencionar de que el transportador va a tener que formar un complejo con un soluto o sustrato, y esto va a producir un cambio conformacional posterior en el transportador, por lo cual va a inducir la translocación del sustrato al otro lado de la membrana. Estos mecanismos están implicados más que todo en el transporte de solutos a través de las membranas biológicas y van a incluir la difusión pasiva, la difusión facilitada y el transporte activo, que ya se los voy a mencionar. Ese dibujito es el que les mencionaba. Vamos a decir de que vamos a tener transporte pasivo y transporte activo. ¿Qué pasa? Los círculos rojos prácticamente nos van a decir que representan el sustrato o el fármaco al cual nosotros queremos pasar al otro lado de la membrana. Si se fijan, hay círculos de diferente tamaño. Por lo tanto, va a ser proporcional a la concentración del fármaco o del sustrato que ha pasado al otro lado. Las flechas muestran la dirección del flujo y los cuadrados negros en este lado, en el transporte activo, van a representar la fuerza o la energía o la fuerza motriz para que se dé el transporte en el transporte activo. Y los óvalos azules nos van a representar las proteínas de transporte o transportadores que nos van a permitir el intercambio de dichos fármacos o dichos solutos. Entonces, vamos a tener la difusión pasiva. Más adelante hay una diapositiva, pero se la voy a tratar de explicar acá. En la difusión pasiva de cualquier soluto, incluidos los fármacos, hay un potencial de un gradiente electroquímico de solutos. Por lo tanto, esta difusión simple o difusión pasiva se nos va a producir principalmente por tres procesos. Una partición de la fase acuosa o la fase lipídica, una difusión por la capa lipídica, que sería esta, el rectángulo que está en medio, y la repartición de la fase acuosa o la fase lipídica una vez esté en el lado opuesto. Por eso es que el circulito, una vez pasando la membrana, es más chiquito, porque ya se ha dado una repartición o una disminución de la concentración del fármaco. En la difusión facilitada, los iones o compuestos orgánicos necesitan de un transportador para poder pasar al siguiente lado de la membrana, y por eso es que está el círculo celeste. Se recuerdan que les dije, ¿verdad?, que los óvalos azules o celestes eran proteínas de transporte. Entonces aquí, en la difusión facilitada, necesitamos de este transportador para que el soluto pueda atravesar la membrana.
no va a requerir energía, sino que simplemente que esté el transportador para que lo pueda pasar al otro lado. Y también se puede incluso llegar a producir por medio del potencial electroquímico, igual que en la difusión pasiva, pero la mayoría de veces necesita de un transportador. En esta, que es donde ya hablamos del transporte activo, tienen que tener en cuenta que el transporte activo va a ser la forma de transporte de membrana que va a requerir energía. Y por lo tanto, en este tipo de transporte se puede dar incluso contra gradientes electroquímicos, a diferencia de la difusión pasiva, que solo se puede ir en una sola dirección, por decirlo así. Entonces, en este tipo de transportes en los cuales vamos en contra de gradientes electroquímicos, lo que pasa o lo que conduce es que esta concentración de solutos a un lado de la membrana va a crear energía potencial o con la suficiente fuerza para que pueda el soluto o el fármaco llegar al otro lado del gradiente electroquímico que está formado. Este transporte activo es bastante importante más que todo en la absorción de los solutos. Si ustedes se fijan aquí, también habla de que el transporte activo se puede dividir tanto en transporte activo primario o en transporte activo secundario. Entonces, en el transporte activo primario se da la hidrólisis del ATP a ADP y esto hace que se acople direccionalmente en el transporte de solutos. Y en el activo secundario, que es donde, si ustedes se fijan, son estas dos. En esta, el transporte necesita o utiliza la energía en un gradiente electroquímico que ya existe. En pocas palabras aquí, con el ATP, él crea su gradiente electroquímico en el transporte activo primario y en el secundario utiliza algo que ya existe. Sí necesita energía, pero siempre siguiendo el gradiente electroquímico. Entonces, también si ustedes se fijan en esta misma diapositiva, habla de que el transporte activo secundario se puede dividir en dos partes, en el SIMPORT o SIMPORTador y antiportadores o antiport. El SIMPORTador nos va a describir el movimiento de los iones de conducción y el soluto transportado en la misma dirección. El SIMPORTador en la misma dirección. Y el antiportador, los movimientos de los solutos o del fármaco los podemos transportar en direcciones opuestas. Si ustedes se fijan, ahí van las flechitas. En el SIMPORT, las dos flechas van para la misma dirección. Y en el antiportador, van en dirección contraria. Entonces, esas cosas son como muy importantes que ustedes las manejen. Esto es lo que les acabo de explicar. Me salía mejor explicárselas en el dibujito. Ok. Vamos a hablar un poco sobre la cinética del transporte. Prácticamente el flujo de un sustrato o la velocidad del transporte del sustrato a través de una membrana biológica es por un proceso mediado por un transportador y se caracteriza por la capacidad de saturación de dicho transportador. El transporte de esta membrana va a estar mediado por un transportador de un sustrato y también se va a caracterizar por la inhibición mediante otros compuestos. Esta forma de inhibición se puede categorizar como uno de estos tres tipos: competitivo, no competitivo y poco competitivo.
La inhibición competitiva se va a producir cuando los sustratos o inhibidores van a compartir un sitio de unión común con el transportador. ¿Qué significa? Que cuando el sustrato o el fármaco que va a activar tiene el mismo punto de unión o el mismo punto o el mismo transportador, va a tener que pelear con los inhibidores para poder unirse y hacer su efecto esperado. La inhibición no competitiva, prácticamente el inhibidor tiene un efecto como menos fuerte a diferencia del soluto y por lo tanto no nos va a inhibir la formación que el sustrato o el fármaco pueda llegar a hacer con el transportador. O sea, en teoría, el fármaco es más fuerte que los inhibidores propios del organismo. Por lo tanto, la inhibición, una vez llegue el más fuerte, desplaza al inhibidor y el sustrato o el fármaco nos va a hacer el efecto deseado. Y la inhibición poco competitiva, vamos a hablar de que los inhibidores van a poder formar algún tipo de complejo, pero el transportador va a ser capaz de derrocar o de cambiar o de inhibir el efecto del inhibidor que está utilizando el sitio de unión del transportador. Estructura y mecanismo del transportador. Creo que me adelanté. Vaya. Dijimos al principio que íbamos a hablar de dos tipos de familia, ¿verdad? Que eran los transportadores ABC y los transportadores SLC. Los transportadores ABC, recuerden que son aquellos transportadores de cassette de unión de ATP, y los transportadores SLC son los portadores de soluto. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los transportadores de ABC. Las regiones de ABC prácticamente son catalíticas centrales de estas proteínas y se unen e hidrolizan al ATP, usando la energía para el transporte hacia arriba de sus sustratos a través de la membrana. La mayoría de estos transportadores ABC mueven compuestos desde el citoplasma al exterior de la célula o incluso pueden llegar a moverlo hacia compartimientos tanto intracelulares como extracelulares. En los transportadores SLC o portadores de soluto, vamos a decir que estos transportadores comprenden un grupo estructuralmente bastante diverso y que incluyen canales y transportadores activos secundarios. Estos transportadores humanos pueden usar un acceso alterno o un mecanismo de poro cerrado por medio del cual tanto el transportador se va a exponer el único sitio activo de unión del fármaco o del soluto y va a intercambiar el soluto de un lado de la barrera de membrana al que nosotros deseamos que pase. Y creo que por aquí está una imagen. Correcto. Entonces, este ciclo del transporte, si ustedes se fijan, prácticamente el sustrato, aquí nos ponen el ejemplo de la glucosa. Entonces, el sustrato o el fármaco, que sería la glucosa, trata de acceder al sitio de unión a un lado de la membrana. Esta unión del sustrato hace que se den cambios estructurales en la proteína transportadora y reorienta la apertura del sitio de unión al lado opuesto. Si ustedes se fijan en el primer dibujo, en el celestito, está abierto arriba, entra la glucosa, cambia
se cierra por la parte de arriba y se abre por la parte de abajo para poder soltar o para poder pasar el soluto o el fármaco de un lado al otro. Luego de que está al otro lado, el sustrato o el fármaco se disocia y va a permitir otra vez que se vuelva a dar el mecanismo del cual estamos hablando. El transporte vectorial. En cuanto al transporte asimétrico, a través de una monocapa de células polarizadas como las células epiteliales y endoteliales de los capilares cerebrales, vamos a denominar a esto transporte vectorial. Tienen que tener en cuenta de que el transporte vectorial es bastante importante, más que todo para la absorción de nutrientes y de ácidos biliares en el intestino y por lo tanto en la absorción intestinal de los fármacos, desde el lumen del intestino hacia la sangre. El transporte vectorial también desempeña un papel importante en la excreción hepatobiliar y urinaria de fármacos, y esto es al revés, ¿verdad? Desde la sangre hasta el lumen. Los transportadores ABC prácticamente tienen o su flujo, por decirlo así, es unidireccional, mientras que los transportadores SLC están mediados ya sea por la absorción del fármaco o la salida del fármaco. Los transportadores ABC solos pueden lograr este tipo de transporte vectorial sin la necesidad de ningún tipo de transportador. A diferencia de los transportadores SLC, ¿verdad? O de los fármacos que utilizan SLC. Entonces, es importante de que ustedes sepan de que tanto para los aniones como cationes orgánicos, más que todo aquellos que son hidrófilos, vamos a necesitar transportadores que coordinen la absorción y por lo tanto la captación por la membrana plasmática para que se pueda dar el movimiento vectorial del fármaco a través del epitelio. Y aquí también entra lo que ya anteriormente les explicaba sobre los transportadores activos primarios y secundarios. Por aquí creo que hay una imagen. Creo que la eliminé. Entonces, hay una imagen bien bonita en su libro que están los órganos blancos más importantes en la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, ¿verdad? En la cual está el intestino delgado, el hígado, el riñón, incluso hay una parte que habla del cerebro. Doctora, Y está habla, diapositiva 21. está más adelante, entonces se me movió. O yo la moví sin querer. No sé. Bueno, se la voy a explicar cuando la veamos. Entonces vamos a seguir hablando sobre las superfamilias transportadoras en el genoma humano. Aquí vamos a hablar específicamente de las familias de los transportadores. SLC, recuerden que son los portadores de soluto. Estas superfamilias prácticamente incluyen 52 familias y representan aproximadamente 395 genes del genoma humano. A diferencia de los transportes ABC, que dependen de la hidrólisis del ATP para transportar activamente sus sustratos, los transportadores SLC son por lo general transportadores facilitadores. Por lo tanto, no necesitan de ATP o de energía para poder funcionar. Recuerden eso.
De esta superfamilia, incluso hasta el día de hoy se siguen encontrando mucho más nuevos transportadores que pueden llegar a afectar el organismo de los humanos, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar un poco sobre aquellos transportadores SLC que son importantes en algunos roles fisiológicos, como por ejemplo el SLC1, el SLC3, el 6, el 7, el 25 y el 36. Estos los vamos a encontrar o los vamos a expresar tanto en el intestino como en el riñón. Hay en otros órganos, pero en estos dos principalmente nos van a importar porque recuerden, bueno, más adelante está la imagen, dice su compañero, que son órganos en los cuales nos puede afectar tanto la absorción en el intestino y el riñón para la eliminación. Entonces, estos transportadores que encontramos en estos órganos blancos nos van a transportar ya sea aminoácidos, incluso nos va a servir para alguna síntesis de ciertas proteínas, para la homeostasis enérgica, etcétera. Otro tipo de transportador que es bastante importante, más que todo para el metabolismo de la glucosa y otros azúcares, vamos a tener el SLC2, el SLC5 y el SLC50. Estos principalmente nos van a servir para la absorción, eliminación y distribución celular de la glucosa. Hablando sobre farmacología específicamente, estos transportadores se caracterizan porque su función está dada más que todo a la absorción, eliminación y distribución de los fármacos en el organismo. Y por lo tanto también pueden verse afectados o al no funcionar adecuadamente nos pueden llegar a producir algunas interacciones medicamentosas. ¿Se recuerdan que les dije de que en su libro de texto había un montón de cuadros con un montón de, de transportadores, ¿verdad? Entonces no necesito que se aprendan todos los transportadores, sino que solo los más importantes, más que todos los que yo les voy a mencionar en esta parte. Porque si me pongo a que ustedes se aprendan todo, creo que no se lo van a aprender. Entonces, traten más que todo de entender por qué y qué hace cada superfamilia. La superfamilia ABC o cassette de unión a ATP, vamos a decir que en hay 7 grupos de transportadores ABC y que son bastante esenciales para los procesos celulares. Además, estos pueden llegar a conferirnos resistencia a múltiples fármacos. Este es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque al verse afectado este tipo de transportadores, nos puede llegar a producir de que el fármaco ya no nos haga efecto. Más que todo, este fenómeno se observa en los tratamientos antibióticos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿verdad?, de la resistencia a los antibióticos y es debido a eso. Hablando sobre la familia ABC, vamos a mencionar de que hay 3 principalmente que son bastante importantes, que son los MDR1, MRP2 y BSRP. Estos los vamos a encontrar o se van a expresar en el lado apical del intestino, del epitelio intestinal. Y esto va a servir para extraer los xenobióticos, incluidos aquellos medicamentos que nosotros administramos por vía oral. Hay otros transportadores de esta familia que son importantes para la excreción de ciertas drogas en la orina o en la bilis y que son aquellos que se expresan en los tejidos del riñón y del hígado, los cuales podemos mencionar el MDR1, el MRP2,
el BCRP y el MRP4. Si ustedes se fijan, casi son los mismos. Tanto en el intestino como en el hígado y en el riñón, encontramos los mismos tipos de transportadores, a excepción de uno que otro que cambia. Entonces no va a ser como muy difícil que ustedes se puedan aprender esto. Luego vamos a hablar sobre otra familia. Esta casi no es muy importante, pero es importante de que la mencionemos, que es la familia MRP o ABCC. ¿Qué significa MRP y ABCC? MRP, vamos a decir que hablamos sobre las proteínas que nos producen resistencia múltiple a los fármacos. Y la ABCC son la familia C del cassette de unión a proteínas. Entonces, esta familia prácticamente está muy relacionada a la superfamilia ABC. Entonces, vamos a decir de que los sustratos de los transportadores en la familia MRP o ABCC en su mayoría son aniones orgánicos. Tanto el MRP1 como el MRP2 aceptan conjugados de glutatión y glucurónido. Estos conjugados, sulfatados de sales biliares y aniones orgánicos no conjugados de naturaleza anfipática. También vamos a mencionar de que transportan aquellos fármacos anticancerígenos neutros o catiónicos, como por ejemplo los alcaloides del vinca, las antraciclinas, y posiblemente esto se dé por medio de un cotransporte o SYNPORT con el glutatión reducido, que eso significa el GSH. Esta familia no es como muy importante que la conozcamos. Aquí está. Este era el dibujito que quería enseñarles. Si ustedes se fijan, tenemos el intestino delgado, el hígado, el riñón y los capilares del cerebro. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estos tres: intestino delgado, el hígado y el riñón. ¿Por qué? Porque farmacocinéticamente hablando, son los que más nos van a afectar en el aspecto de que son los que producen cambios en el fármaco que nosotros vamos a administrar. En el intestino delgado sabemos que se da la absorción del fármaco. Si ustedes se fijan, el flujo del fármaco va a requerir de ciertos transportadores para poder moverse del intestino a la sangre, en este caso, hablando del intestino a la sangre. Y prácticamente en este dibujo podemos ver el tipo de transportador que necesitamos para que se dé la absorción en el intestino delgado. Por ejemplo, vamos a tener que aquí tenemos transportadores ABC y tenemos transportadores SLC. Si ustedes se fijan, los transportadores SLC van en ambas direcciones. ¿Qué significa? Que estos transportadores que encontramos en este órgano nos van a servir tanto para la absorción del medicamento como para la eliminación del medicamento, que es eliminado, valga la redundancia, por medio de la bilis. Porque es los únicos fármacos que se van a eliminar por medio del intestino van a ser aquellos que necesitan o que se eliminan por medio de la bilis. Y los transportadores ABC, si ustedes se fijan, son unidireccionales y necesitan del ATP, ya que son dependientes de energía, para poder funcionar. En el hígado es igual. Tenemos los transportadores SLC, que son bidireccionales, que nos van a servir tanto
para que se dé el metabolismo, porque la mayoría de los fármacos tienen metabolismo hepático, porque en el hígado eso es lo importante, el metabolismo hepático. Y por medio de los transportadores ABC van a llegar al hepatocito para que se dé este metabolismo. Para poder regresarlo a la sangre, ya como el metabolito activo para que pueda ejercer su efecto terapéutico o incluso para que pueda ser eliminado el metabolito como unido a la bilis, nos sirven los dos transportadores, tanto los SLC como los ABC. Y si ustedes se fijan, siempre los transportadores ABC necesitan de ATP para poder funcionar, a diferencia de los SLC. En el riñón, prácticamente en el riñón nos va nos va a importar la eliminación. Y es igual, ¿verdad? Están los transportadores SLC, que son bidireccionales, no necesitan ATP, a diferencia del ABC. Y en los capilares del cerebro de la misma forma. Esta imagen es muy bonita como para que ustedes sepan cómo funcionan los transportadores, cuáles nos sirven para extraer los metabolitos, eliminarlos, cuáles son los que nos sirven para que puedan atravesar la membrana y se den la transformación en los diferentes órganos. Entonces es importante que vayan y que revisen esa imagen en su libro de texto. Ok, vamos a hablar sobre los transportadores implicados en la farmacocinética. Voy a tratar de hacerles un poquito más simple esta parte. Vamos a hablar de que estos transportadores que están implicados en la farmacocinética, principalmente estamos hablando del hígado y el riñón, van a tener, como les mencionaba anteriormente, un papel muy importante. Y es el de el metabolismo y la eliminación y excreción de los fármacos o medicamentos que podamos administrar. Entonces, los transportadores hepáticos, vamos a mencionar de que en el hígado vamos a tener transportadores SLC y transportadores ABC. Los transportadores SLC sirven para la absorción hepática de aniones orgánicos, cationes y sales biliares. Estas miden o son medidos por transportadores de tipo SLC en la membrana vasolateral por medio del SLCO, el SLC22 y el SLC10A1. Estos transportadores nos van a mediar la captación por mecanismos activos facilitados o secundarios. Y en los transportadores ABC, los que nos van a importar que encontramos en el hígado son el MRP2, el MDR1, el BCRP, el BSEP y el MDR2. Estos los vamos a encontrar en las membranas canaliculares biliares de los hepatocitos y nos van a intervenir o nos van a ayudar a la excreción de los fármacos, ya sea como el metabolito activo o el metabolito final. Y nos va a servir para que puedan ser excretados por medio de la bilis. Este transporte es activo y por lo tanto necesita hidrólisis de ATP. Su libro de texto menciona varios ejemplos para que ustedes puedan entender un poco sobre los transportadores hepáticos. Yo les puse estos tres porque hasta cierto punto son como un poquito más conocidos. El bosentan es un antagonista y es un antagonista utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Se absorbe en el hígado por medio
del OATP1B1 y el OATP1B3 y es metabolizado por el CYP12-9 y el CYP3A4. Todo esto está en su libro de texto. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores de la ACE. Aquí prácticamente hablamos de la familia de la enalapril. Son utilizados para la hipertensión arterial. Su libro habla del temocopril. Se excreta tanto en la bilis como en la orina. Quiere decir que este fármaco va a ser muy importante tanto en el hígado como en el riñón. Los transportadores que son importantes en este caso de este medicamento, vamos a tener el MRP2 que nos va a determinar específicamente la excreción biliar. Más que todo, no solo de este medicamento, sino que de todos los fármacos que pertenecen a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Luego tenemos a los antagonistas ARA2 o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. En esta familia, un fármaco bastante conocido es el irbesartán, el valsartán, y igual que los inhibidores de la ECA o de la ACE, sirven para controlar la hipertensión arterial. Estos nos van a actuar más que todo en los receptores AT1 que están expresados en el músculo lisovascular. Y hay dos transportadores que son importantes con este fármaco, que son el OATP1B1 y el OATP1B3. Pero el más importante que nos va a servir con este tipo de medicamentos es el MRP2, que está íntimamente relacionado con la excreción biliar tanto del valsartán como el olmesartán. Luego vamos a tener los transportadores renales. En el riñón hay un montón de cationes orgánicos y estructuralmente se van a excretar por medio del túbulo proximal. Muchos de estos cationes orgánicos son compuestos endógenos, como por ejemplo la colina, la metilnicotinamina, etc. Y la secreción renal nos va a ayudar a eliminar el exceso de las concentraciones de estas sustancias. Otra de las funciones que tienen los transportes renales es de la secreción de los cationes orgánicos. Por lo tanto, liberar al cuerpo de todos aquellos fármacos cargados tanto positivamente y sus metabolitos y aquellos medicamentos o xenobióticos que nos producen toxinas dentro del cuerpo. Es otra de las funciones importantes de estos fármacos. Para que se dé la secreción o para que estos compuestos puedan eliminarse, este compuesto debe atravesar la membrana, tanto la membrana que está frente a la sangre como la membrana apical que está en el lumen tubular. Estos cationes pueden atravesar la membrana vasolateral en el túbulo proximal, pero necesitan de dos transportadores para que se pueda dar este movimiento. Y vamos a hablar sobre dos transportadores de la familia de SLC. Hablamos del SLC 22, A2 y A3. Los dos pertenecen a esta familia. SLC2, 2A2 y SLC2, 2A3.
Y esto nos va a producir que de que estos solutos o de estos fármacos puedan atravesar la membrana por medio de un gradiente electroquímico. Entonces, en este dibujo vamos a observar de que lo que les mencionaba, de que para que los fármacos o los solutos o las toxinas puedan atravesar la membrana hacia el túbulo proximal o hacia el lumen del túbulo proximal, va a necesitar de ciertos sustratos. En esta imagen vamos a hablar sobre dos transportadores primarios que se encuentran en la membrana basolateral, que es donde dice sangre. Y vamos a hablar sobre el OCT2 y el OCT3. Estos prácticamente median el flujo de los aniones orgánicos del fluido intersticial hacia el túbulo celular y por lo tanto van a ser los encargados de que se transporte a través de esta membrana en un contragradiente el intercambio de estos metabolitos. Y por lo tanto el gradiente va a estar dirigido hacia el exterior por medio de estos transportadores. En los transportadores renales hay dos tipos de transportadores en sí, que son los transportadores de aniones orgánicos y los transportadores de orgánicos de cationes. Los transportadores de aniones orgánicos son sustratos muy diversos y que incluyen muchos fármacos débilmente ácidos, como por ejemplo la pravastatina, el captopril, las penicilinas y algunas toxinas. Los transportadores de aniones orgánicos o los OAT no solo mueven aniones hidrofóbicos e hidrofílicos, sino que también pueden interactuar con algunos cationes compuestos y neutros. Por aquí está otra imagen. Aquí está. En esta imagen podemos ver cómo el flujo transepitelial de los aniones orgánicos se da en el túbulo proximal. Aquí hay 3 transportadores a diferencia del otro, que median el flujo de los aniones orgánicos del fluido intersticial hacia el túbulo celular. Aquí vemos el OAT1, el OAT3 y el OAT2. Estos transportadores permiten que los aniones orgánicos hidrofílicos se transporten a través de la membrana basolateral contra el gradiente electroquímico, pero en este caso hay un intercambio por el cetoglutarato, que es el Kg-alfa, cetoglutarato alfa intracelular. Este baja su gradiente de concentración a la sangre y este gradiente es dirigido hacia el exterior, se mantiene mediada por el transportador basolateral del discarboxilato Na, o si ustedes se fijan, aquí está el NADA. Entonces, aquí es un intercambio. Sale el cetoglutarato y entran ¿cómo es que se llama? Entran los aniones orgánicos que necesitamos que entren y para que salga el cetoglutarato. Entonces, aquí lo que se da es un intercambio del contragradiente electroquímico, a diferencia del otro, que no es contragradiente, sino que sigue un gradiente electroquímico.
Y si ustedes se fijan en este, también se da el, el, el gradiente de sodio que prácticamente es mantenido por la ATPasa sodio-potasio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la acción de los fármacos en el cerebro. Los neurotransmisores aminogénicos biogénicos se empaquetan en vesículas en neuronas presinápticas. Se liberan en la sinapsis mediante la función de vesículas con la membrana plasmática y luego se devuelven a las neuronas presinápticas o postsinápticas. Los transportadores implicados en la recaptación neuronal de los neurotransmisores y la regulación de sus niveles en la hendidura sináptica van a pertenecer a dos superfamilias principales, la SLC1 y el SLC6. Aquí vamos a hablar sobre la captación de GABA. Vamos a hablar también sobre la captación de catecolaminas o transportadores de norepinefrina. Vamos a hablar sobre la captación o transportadores de dopamina y sobre la captación y transportadores de serotonina, que son prácticamente los que están mayormente encontrados en el cerebro. Recuerden de que GABA significa ácido aminobutírico. Entonces, vamos a tener de que la captación de GABA se va a dar por 4 transportadores. El GAT1 es el más importante de todos estos. Es el que se encuentra en mayor cantidad en el cerebro y por lo tanto también es aquel que se expresa en las neuronas, principalmente en las GABA adrenérgicas. Vamos a mencionar que del GAT1 lo vamos a encontrar en las neuronas GABAergicas, como les mencioné, y la mayor parte de estos transportadores los vamos a encontrar en las neuronas presinápticas. El GAT1, como les mencioné, es el que se encuentra en la mayor cantidad de lugares en el cerebro, pero la que nos va a importar es la que se encuentra en las neuronas presinápticas, porque también lo podemos encontrar en la neocorteza, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el tallo cerebral, entre otros, pero la que más nos va a importar, porque es donde se encuentra la mayor cantidad de estos transportadores, es en las neuronas presinápticas. Luego tenemos el GAT3, que lo encontramos principalmente en las células gliales. El GAT3 solo lo vamos a encontrar en el cerebro. Luego tenemos el GAT2, que lo podemos encontrar en tejidos periféricos, como por ejemplo el riñón, el hígado, en el sistema nervioso central, etc. Y el BGT1, que lo vamos a encontrar principalmente en las regiones del hipocampo y de la corteza. El GAT1, como les mencionaba, es el más importante y es el responsable de regular la interacción del ácido aminobutírico en los receptores. El GAT2, como no se encuentra o tiene su ausencia o no encontramos ningún tipo de receptor o de transportador en las neuronas presinápticas, se cree que sirve para el mantenimiento del GABA en el líquido cefalorraquídeo. Luego vamos a hablar sobre la captación de catecolaminas, en este caso del NET o transportador de norepinefrina. Lo vamos a encontrar en los tejidos nerviosos centrales y periféricos. La norepinefrina la vamos a localizar como un marcador neuronal y sirve como recaptador o su papel es la recaptación
de los neurotransmisores monoamínicos. Esto ustedes lo van a ver más adelante. Hay una clase de cada uno de estos fármacos o de cómo funciona todo esto. Luego vamos a hablar sobre la captación de dopamina, en el cual el transportador es DAT o transportador de dopamina. Este lo encontramos principalmente en el cerebro, en las neuronas dopaminérgicas, y la función principal va a ser la recaptación de la dopamina. Este transportador está involucrado en aquellas funciones del sistema dopaminérgico, por ejemplo, el estado de ánimo, el comportamiento, la recompensa, entre otros. Y también nos va a servir como interactor con aquellos fármacos como por ejemplo la cocaína y todos aquellos que afectan directamente el sistema nervioso central. Luego tenemos la captación de serotonina, el SERT, que significa transportador de serotonina. Recuerden que el SERT va a ser el responsable de la reabsorción y eliminación de, de la hidroxitriptamina, 5-HT creo que menciona su libro, en el cerebro principalmente. Va a ser capaz de transportar estos sustratos, pero de una forma dependiente al sodio y dependiente al cloro. Este transportador es el blanco específico de algunos antidepresivos, como por ejemplo la fluoxetina y la amitriptilina. Luego vamos a hablar un poco sobre la barrera hematoencefálica en los fármacos. Esta barrera, vamos a decir que es el resultado de las propiedades especializadas de la microvasculatura del sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica o BBB es en parte física. Esta parte es consecuencia de la permeabilidad selectiva y en parte es consecuencia de la destrucción enzimática de ciertos permanentes por enzimas en la barrera. ¿Qué quiere decir? La parte física de la barrera hematoencefálica se va a derivar de diferentes estructuras, como por ejemplo el endotelio capilar del cerebro y el plexo coroideo. Algunas células endoteliales de la microvasculatura de esta zona tiene espacios entre ellas y por lo tanto puede llegar a permitir el flujo de algunas moléculas pequeñas. Y esto hace que estas células endoteliales del sistema nervioso central sean tan estrechas que impidan generalmente que las moléculas grandes traspasen esta barrera hematoencefálica. Estas moléculas, tanto las lipofílicas como el óxido, el oxígeno y el dióxido de carbono, son fáciles de difundir en esta capa del cerebro. Pero las moléculas hidrofílicas no pueden atravesar esta barrera. Entonces es algo que tienen que tener muy en cuenta, que tienen que tener porque a este sistema se le llama permeabilidad selectiva. Entonces, la barrera hematoencefálica deja pasar ciertos nutrientes, pero tienen que ser lipofílicos y de pequeño tamaño, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono. Recuerden que las moléculas hidrofílicas no van a pasar esta barrera. Luego, como les mencionaba la diapositiva, hay una barrera metabólica y esta está dada principalmente por las enzimas de la barrera, como lo son la glutamil transpeptidasa, que es un mediador de los leucotrienos producidos por la vía lipoxigenasa, y entre otros también podemos mencionar el glutatión.
¿Qué pasa cuando una molécula de un fármaco alcanza la circulación sistémica? Una vez que está en la circulación sistémica, puede llegar a la región general del cerebro, pero hay que tener en cuenta que solo el 15% del gasto cardíaco va a llegar al cerebro. Por lo tanto, aquellos fármacos pequeños, como les mencionaba, puede difundirse a través de la barrera hematoencefálica, pero tiene que ser de solubilidad en lípidos. Los hidrofílicos no entran. Otro ejemplo que podemos tener en cuenta son los anestésicos, como por ejemplo el óxido nitroso, que es bastante utilizado. Este se mueve fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque tiene particiones de aceite y agua. Aquí vamos a mencionar tres transportadores que son muy importantes para que se dé este intercambio de los fármacos hacia la membrana a la membrana hematoencefálica, que son el SLC7, que está involucrado más que todo en algunos fármacos como la L-Dopa o la gabapentina, que gracias a este es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, y el OAT1 y el OAT3, que este nos va a servir para descargar estos fármacos al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, pueden ayudar a que se absorban ciertos compuestos orgánicos o ciertos fármacos y puedan llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto llegar al cerebro. Entre estos podemos mencionar aquellos antibióticos beta-lactámicos, hablamos de las penicilinas, algunas estatinas, entre otros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de que para que ciertos fármacos puedan atravesar la barrera hematoencefálica, tienen que cumplir con ciertas características o, en todo caso, necesitan de ciertos transportadores para que estos puedan llegar hacia el cerebro. Y creo que eso es todo. En su libro de texto habla sobre unas fórmulas, pero eso no lo van a utilizar ustedes. Por lo tanto, no vayan a perder el tiempo aprendiéndose fórmulas porque no se las voy a preguntar. Me interesa que sepan cómo funcionan los transportadores, cuándo pasan, cuándo no pasan, cuáles son aquellos transportadores que se encuentran en mayor cantidad en dichos órganos, que son importantes para que se dé la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos, cuáles necesitan energía, cuáles no necesitan energía, cuándo se da, cuándo va a ser ¿cómo es que se llama? Difusión pasiva, cuándo es difusión facilitada, todos esos conceptos y todos esos movimientos, sí quiero que traten de entenderlos, que traten de aprendérselos, pero más que todo de que lo entiendan. Espero, esta es una clase un poquito aburrida, terminamos. Espero que de verdad les haya quedado claro y si no, pues estoy para las dudas que tengan, escríbanme, agréguenme a Facebook si necesitan que les explique algo o a aquellos que tienen mi número, pues con mucho gusto pueden escribirme, solo que sí me tardo un poquito en contestar. Así es que esta sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o terminamos hasta aquí y nos vamos a almorzar. Hola, creo que se durmieron o qué onda. Soy tan aburrida. No, doctora, aquí estamos. La verdad, yo lo entendí. Al menos las ideas principales que nos quiso mencionar las pude comprender bien. Y también con el repaso que uno le da a los capítulos, como que comprende todo el contexto de lo que está hablando. Correcto. Sí, casi siempre le voy a dar un consejo.
A mí me gusta simplificar mucho mis clases porque este libro es bastante complicado. Créanme que hasta a mí me cuesta entenderlo mucho. Yo utilizaba otro libro cuando me tocó llevar la materia. Yo utilicé Farmacología de Velázquez. Cuando ustedes tengan dudas con respecto a los capítulos de este libro, lean Velázquez. Velázquez es mucho más simple y les va a explicar de una forma que ustedes van a comprender mucho más las cosas. En mi caso, no se preocupen, yo simplifico las cosas, pero en el caso tanto de la doctora Wendy como la doctora de Jaime, los invito a que lean los capítulos antes de que ella les den las clases, porque los temas que vienen son bastante complicados, difíciles de entender más para esta bibliografía. Entonces, les recomendaría de que de verdad lean o traten de leer como lo más esencial del capítulo antes de que ella les den las clases, porque si no, no van a entender nada o les va a costar entender un poquito más. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o nos quedamos hasta ahí. Hay una duda en el chat, doctora. ¿Cómo me paso al chat aquí? Perdón, pero esta cosa me abruma todavía. Arriba donde está una manita y hay como un mensajito de notificaciones. Quizá le aparece con Mos- un punto amarillo. Mostrar conversación. Ajá, ahí. Permíteme. Aquí está. Puedes dejar ¿Cómo hago esto más grande? Aquí está. En el caso del etanol, ¿atravesaría la barrera hematoencefálica? Sí, sí puede atravesar la barrera. De que hay una clase de etanol que creo que yo se la voy a dar. No, no me recuerdo, el año pasado la di yo. El etanol es un depresor del sistema nervioso central y por eso es de que sus efectos son los que ustedes observan, ¿verdad? No sé si alguien toma acá. Mediante ustedes van aumentando las concentraciones de etanol, se va acumulando más en la sangre y por lo tanto va afectando y va acumulándose y va llegando en mayor cantidad al cerebro. Es por eso que al final las personas alcohólicas, cuando ya han tomado bastante, algunas solo malas decisiones tomamos. Sí, pero todos tomamos malas decisiones, de eso se aprende. Si ustedes se fijan, hay una etapa ya de la persona que está tomando o que está ingiriendo alcohol en la cual llega un momento en el que se puede poner agresivo, otros se ponen melancólicos, unos aman a los amigos. Entonces, y es por eso, porque empieza a afectar ya el sistema nervioso y por lo tanto, es porque las cantidades han sido tan grandes que el hígado no ha sido capaz de metabolizar completamente esta cantidad de alcohol y empieza a llegar al cerebro. Cuando les dé la clase se lo voy a tratar de hacer lo más chivo que pueda en cuanto a ejemplos y todo para que lo puedan. Yo le llamo a mi ex y se queda la paridad. A los ex no se les habla, se les bloquea. ¿Algo más? ¿O terminamos? Vamos a comer. Va, perfecto. Entonces terminamos. Igual, si tienen alguna duda, me escriben o que no sé, su compañero los comunique conmigo o como sea, este, pero vamos a estar ahí en comunicación. Yo ya les di las dos clases que me tocaban de este cómputo. Voy a tratar de, bueno, mis preguntas van a ser de la clase, si es que estudian la clase, aunque esta sí fue bastante larga, ¿verdad? Pero sí, enfóquense en lo que les dije. Oye. Cuídense, disculpen de verdad que me tardé en darles esta clase, pero no había podido. Y espero estemos en comunicación y que salgan bien en los exámenes.
Mis preguntas son fáciles, así es que por favor traten de estudiar lo mejor que puedan. Mis temas, porque casi que son 12 preguntas seguras. De cada tema se sacan 6 preguntas. Entonces, si aseguran mis preguntas, créanme que no van a tener muy mala nota que se diga. Porque por Doctora, rato, disculpe, dime. las preguntas del parcial vendrán de las diapos. Fíjense que estas diapos casi no están, casi no les he puesto letras. Si quieren, básense en las diapos para leer en el libro. O sea, lo que no les he puesto en diapos no se lo voy a preguntar. Por ejemplo, en el caso de, digamos, esto, captación de catecolaminas, los transportadores NET, DAT-SET. Entonces, básense en los subtítulos para irse a leer el libro, porque hay partes que no les he tocado, más que todo donde están las fórmulas, porque desde mi punto de vista las fórmulas no les van a servir de nada. Muchas gracias. Entonces, hagan eso, básense en los títulos, subtítulos de las diapositivas y eso, para las preguntas. Y con respecto a los transportadores, como les mencioné, solo les voy a preguntar los que les he mencionado en la clase. Y son aquellos que los vamos a encontrar en los órganos blancos que nosotros necesitamos para que los fármacos funcionen. Así es que yo creo que van a salir bien, o espero que salgan bien. Y si no, igual, ¿verdad? Cualquier duda, aquí estamos. ¿Algo más? No, creo que hasta Yo aquí creo que quedamos entonces. Va, solamente. perfecto. Que tengan feliz tarde, provechito y cuídense, usen mascarilla si salen y traten de no salir si no es necesario, porque ya vieron cómo estamos con el COVID, ¿verdad? Así es que cuídense mucho. Gracias, doctora. Igualmente, cuídese. Feliz día. Bueno, nos vemos. Adiós, feliz tarde.